En una lujosa mansión del barrio de Salamanca, en Madrid, una joven limpiadora escucha algo. Un susurro procedente del sótano revela que la antigua dueña de la casa, dada por muerta hace 15 años, está viva y encadenada. La verdad fue sepultada por una nuera cruel, que construyó su imperio sobre mentiras, manipulación y desapariciones. Ahora, la joven debe decidir si huye como los demás, o si se enfrenta a los fantasmas de la casa para liberar a quien nunca dejó de esperar. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Mariana nunca imaginó que la necesidad pudiera tener una dirección tan imponente. Cuando el autobús la dejó en la esquina de aquella calle arbolada en El Viso, en Madrid, tuvo que comprobar 3 veces el papel arrugado que llevaba en el bolsillo de los vaqueros. El número era correcto. La mansión que se erguía tras los altos muros y las verjas, de hierro forjado, era realmente el lugar donde empezaría a trabajar aquel lunes lluvioso de abril. El interfono emitió un sonido metálico e impersonal cuando pulsó el botón. Una voz femenina, seca y directa, le preguntó su nombre. Mariana respondió con una voz que intentaba sonar segura, pero que temblaba ligeramente en los bordes. La verja se abrió con un lento chirrido, como si se resistiera a permitirle la entrada. Cruzó el inmenso jardín, donde rosales perfectos contrastaban con la llovizna fina que caía sobre Madrid. Sus viejas zapatillas hacían un ruido sordo en el camino de adoquines que llevaba a la entrada principal. La puerta se abrió antes de que Mariana pudiera llamar. Una mujer de mediana edad, con un uniforme impecable y un rostro inexpresivo, le hizo un gesto rápido para que entrara. El vestíbulo era más grande que toda la casa donde Mariana había crecido en Getafe. El mármol del suelo reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal como si fuera un espejo empañado. Había retratos antiguos en las paredes, rostros serios de personas que parecían juzgar a quien osara cruzar aquel espacio. El aire olía a productos de limpieza caros y a algo más indefinido, un perfume pesado que se quedaba atrapado en la garganta. La mujer que la había recibido no se presentó. Solo le indicó que esperara allí y desapareció por un pasillo lateral, sus pasos desvaneciéndose en el espeso silencio de la casa. Mariana se quedó de pie, sin saber si debía sentarse en uno de los sillones de terciopelo que adornaban el vestíbulo. Optó por permanecer donde estaba, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, los ojos vagando por los detalles de aquel lugar que parecía pertenecer a otro siglo. Fue entonces cuando oyó los tacones. El sonido resonaba, con una precisión calculada, acercándose por el mismo pasillo por el que la primera mujer había desaparecido. Mariana enderezó la postura instintivamente, preparándose para el encuentro que definiría si se quedaría o no en aquel empleo. Su madre estaba enferma. Sus 2 hermanos menores dependían de ella para continuar sus estudios. No había margen para errores. Beatriz Alarcón Serrano surgió como una aparición. Era una mujer de unos 40 y pocos años, alta, con el pelo castaño recogido en un moño impecable. Llevaba un vestido de corte elegante, discreto pero visiblemente caro, y unos pendientes de perlas que se balanceaban ligeramente con cada movimiento. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, y tenían esa cualidad peculiar de parecer ver a través de las personas, como si evaluara no solo lo que veían, sino también lo que escondían. «Buenos días», dijo Beatriz, y su voz tenía la misma cualidad que la del interfono, fría, pulida, sin espacio para la intimidad. Mariana murmuró una respuesta, pero la mujer ya se había dado la vuelta, indicándole con un gesto mínimo que la siguiera. No hubo apretón de manos, no hubo sonrisas de bienvenida, solo el sonido de los tacones marcando el ritmo de una presentación, que más parecía una inspección. Beatriz condujo a Mariana por una serie de estancias, cada una más suntuosa que la anterior. El salón tenía techos altísimos y ventanales que iban del suelo al techo, cubiertos por pesadas cortinas de un tono burdeos profundo. El comedor albergaba una mesa para 20 personas.
La cocina estaba equipada con electrodomésticos que Mariana solo había visto en revistas, pero había algo extraño en todo aquello. A pesar de la belleza impecable, la casa parecía vacía. No había fotografías recientes, no había el desorden de quien realmente vive en un lugar. Era como un escenario montado, demasiado bonito para ser real. «Estas son sus funciones», dijo Beatriz, entregándole una lista mecanografiada en papel con membrete. Mariana cogió el documento y sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. Era una lista extensa: limpieza de las habitaciones del segundo piso, organización de la biblioteca, mantenimiento de las piezas de plata, cuidado de la ropa de cama importada. Cada punto tenía subcategorías e instrucciones detalladas. Pero también había una segunda página, y esta llamó más la atención de Mariana. Eran las reglas de la casa. «Lea con atención», continuó Beatriz, su voz adquiriendo un tono aún más formal. «Estas reglas no son negociables. Cualquier incumplimiento resultará en un despido inmediato, sin previo aviso». Mariana asintió, pero se le encogió el estómago cuando empezó a leer. Algunas reglas eran comprensibles: puntualidad, discreción, prohibición de recibir visitas. Otras eran más extrañas: no entrar en el ala oeste de la casa sin autorización expresa, no hacer preguntas sobre miembros de la familia, no contestar al teléfono fijo bajo ninguna circunstancia. Y la más curiosa de todas, no bajar al sótano ni intentar acceder a la puerta de metal al final del pasillo de servicio. La mujer que la había recibido reapareció para llevar a Mariana a su habitación, ubicada en el tercer piso, junto a las otras habitaciones de empleados. Beatriz no se despidió, solo asintió con la cabeza y desapareció por otro pasillo, dejando a Mariana con una incómoda sensación de estar siendo observada incluso cuando estaba sola. La habitación era pequeña, pero limpia y ordenada. Tenía una cama individual, un armario estrecho, una mesita con silla y una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad. Mariana dejó su mochila sobre la cama y miró por la ventana. Abajo el jardín se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con árboles antiguos, un cenador que parecía no haberse usado en años y al fondo, lo que parecía ser un invernadero abandonado. Descansó solo unos minutos antes de que llamaran a la puerta. Era la misma mujer de antes, que finalmente se presentó como doña Concepción, la gobernanta de la casa desde hacía 15 años. Su rostro seguía siendo inexpresivo, pero había algo en sus ojos, un destello rápido que parecía querer comunicar algo que las palabras no podían. «Venga», dijo Concepción, «voy a presentarla a los demás y a explicarle la rutina». Mariana la siguió escaleras abajo. Conoció primero al chófer, el señor Gerardo, un hombre canoso de pocas palabras que solo asintió con la cabeza. Después a la cocinera, Adela, una mujer robusta de unos 50 años que al menos le ofreció una sonrisa tímida. También estaba Juana, responsable de la lavandería, una joven no mucho mayor que Mariana, pero con una mirada cansada que sugería años de experiencia en aquella casa. «¿Y el jardinero?», preguntó Mariana, recordando haber visto en el anuncio que la casa tenía un empleado para cuidar los jardines. Concepción dudó una fracción de segundo. «Señor Osvaldo», respondió finalmente. «Trabaja aquí desde hace más tiempo que todos nosotros, pero rara vez entra en la casa. Prefiere quedarse en los jardines». Había algo en la forma en que lo dijo, un énfasis sutil en la palabra «prefiere», que hizo que Mariana se preguntara si era realmente una preferencia o una regla no escrita. Los primeros días transcurrieron en una neblina de tareas interminables e intentos de memorizar la compleja geografía de aquella mansión. Mariana limpiaba, organizaba, doblaba ropa de cama que costaba más que su sueldo de 3 meses. Beatriz aparecía en momentos inesperados, siempre silenciosa, siempre observando. A veces hacía comentarios cortantes sobre detalles insignificantes. Una almohada que no estaba perfectamente alineada, un jarrón que había sido movido 2 centímetros de su posición original. Nunca gritaba. No lo necesitaba.
Su desagrado se comunicaba a través de silencios pesados y miradas que hacían que Mariana se sintiera pequeña e inadecuada. El marido de Beatriz era una presencia aún más etérea. Eduardo Serrano apareció por primera vez el miércoles, cuando Mariana estaba terminando la limpieza de la biblioteca. Era un hombre alto, quizás 10 años mayor que su esposa, con el pelo empezando a encanecer en las sienes y un aire permanentemente distraído. Llevaba trajes oscuros e impecables, portaba un maletín de cuero y hablaba por teléfono en inglés mientras cruzaba las estancias. Cuando finalmente colgó y se fijó en Mariana, le ofreció una sonrisa breve y cansada. «Usted debe ser la nueva empleada», dijo, y su voz era sorprendentemente amable. «Espero que se esté adaptando bien». Antes de que Mariana pudiera responder, Beatriz apareció en la puerta de la biblioteca y algo cambió en la atmósfera. Eduardo inmediatamente se disculpó y se fue, dejando a las dos mujeres en un silencio cargado. «Mi marido viaja mucho por negocios», dijo Beatriz, y no había necesidad de explicación, pero la dio de todos modos. «No debe ser molestado con asuntos domésticos. Cualquier duda o problema me lo comunica a mí. Solo a mí». Mariana asintió con la cabeza, pero registró la tensión que había surgido en el momento en que Eduardo demostró simpatía. Fue el viernes cuando Mariana oyó hablar por primera vez de la madre de Eduardo. Estaba en la cocina ayudando a Adela a preparar las verduras para la cena cuando Juana entró cargando un cesto de ropa. Las tres estaban solas, y Juana, que hasta entonces apenas había hablado con Mariana, dejó escapar un comentario. «Ella siempre fue tan exigente», murmuró más para sí misma que para las otras, pero después de que doña Elena se fuera, se puso peor. Adela lanzó una mirada de advertencia a Juana, pero Mariana ya había captado el nombre. «¿Doña Elena?», repitió tratando de sonar casual. «¿La madre del señor Eduardo?». Juana abrió la boca para responder, pero Concepción surgió en la puerta de la cocina como una aparición. El silencio cayó sobre las tres mujeres como una pesada cortina. Concepción no dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Juana cogió el cesto y salió apresuradamente. Adela volvió a picar las verduras con renovada intensidad. Mariana entendió el mensaje. Había preguntas que no debían hacerse. Pero la curiosidad, una vez despertada, es difícil de silenciar. Mariana empezó a prestar más atención a los detalles de la casa. Notó que había retratos de una mujer mayor en algunas estancias, siempre en marcos elegantes, pero que esos retratos habían sido girados de cara a la pared o retirados de lugares destacados. En una de las habitaciones que limpiaba, encontró una fotografía en un cajón olvidado. Eduardo joven, junto a una mujer de pelo canoso y sonrisa cálida. En el reverso, alguien había escrito: «Eduardo y mamá, Navidad de 2015». El ala oeste de la casa, aquella a la que las reglas prohibían expresamente entrar, ejercía una atracción magnética sobre Mariana. Se encontraba al final de un pasillo del segundo piso, separada por una puerta de madera oscura que siempre estaba cerrada. Una vez, al pasar por allí durante la limpieza, Mariana vio a Beatriz saliendo de esa ala, cerrando la puerta con una llave que guardaba en una cadenita colgada del cuello. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron y Mariana vio algo en los ojos de Beatriz que la hizo retroceder instintivamente. No era ira, era una advertencia. Las noches en la mansión tenían una calidad diferente a las noches normales. El silencio no era confortable, era opresivo. Mariana se tumbaba en su estrecha cama y escuchaba los sonidos de la casa asentándose, el crujir de la madera, el susurro del viento en las antiguas ventanas, el tic-tac lejano de algún reloj. Pero también había otros sonidos, más difíciles de identificar. Pasos a horas extrañas, puertas cerrándose suavemente, y una vez, muy tarde, lo que pareció ser alguien llorando, un sonido ahogado que venía de algún lugar de Minomisin, abajo, en las profundidades de la casa. Mariana intentó conversar con el señor Osvaldo, el jardinero, una tarde en que él vino a buscar agua a la cocina. Era un hombre de unos 60 años, de piel curtida por el sol, manos enormes y callosas.
Cuando ella lo saludó, él le devolvió el saludo con una sonrisa amable que transformó su rostro severo. Conversaron brevemente sobre los rosales, sobre el clima, sobre nada importante. Mariana estaba a punto de rendirse cuando preguntó, tratando de sonar desinteresada: «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» Osvaldo dejó de llenar su botella. 22 años, respondió, lentamente. He visto cambiar muchas cosas en esta casa, muchas cosas. Mariana esperó, sintiendo que había más. Pero entonces, Concepción entró en la cocina, y Osvaldo inmediatamente se despidió y se fue, dejando a Mariana con la frustrante sensación de haber estado cerca de algo importante. Al final de la segunda semana, Mariana ya había establecido una rutina. Se despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba rápidamente en la cocina con los otros empleados y comenzaba sus tareas por el segundo piso, donde estaban las habitaciones de invitados que nunca tenían invitados. Luego bajaba a la biblioteca, después a los salones. El almuerzo era a las 12 en punto, en la mesa de la cocina, siempre en silencio o con conversaciones superficiales sobre el trabajo. Por la tarde, se ocupaba de la ropa y la organización de los armarios. A las 6 estaba libre, pero rara vez salía de su habitación. El sueldo era demasiado bueno para arriesgarse, y Madrid por la noche, vista desde su habitación en el Viso, parecía pertenecer a otro mundo, lejano e inaccesible. Fue en una de esas noches, cuando no podía dormir, que Mariana decidió explorar un poco más la casa. Bajó las escaleras silenciosamente, descalza para no hacer ruido. La mansión de noche tenía una atmósfera aún más extraña. Las sombras parecían más profundas, los retratos en las paredes parecían seguir sus movimientos. Mariana cruzó el vestíbulo y fue a la biblioteca, donde sabía que había una ventana con vistas a los jardines iluminados. Estaba admirando el jardín cuando oyó voces. Beatriz estaba en el pasillo adyacente, hablando con alguien en voz baja pero intensa. Mariana se escondió detrás de una estantería, con el corazón latiendo con fuerza. No podía ver quién estaba con Beatriz, pero oía la conversación. «Necesito que seas más discreto», decía Beatriz. «Las entregas deben hacerse siempre después de medianoche, cuando todos están durmiendo». Una voz masculina, ronca y grave, respondió algo que Mariana no pudo captar por completo. Beatriz continuó: «Y sobre la nueva empleada, manténla bajo observación. Hace demasiadas preguntas». Mariana sintió que se le helaba la sangre. «Hace demasiadas preguntas». Estaba hablando de ella. Mariana esperó hasta que los pasos se alejaron por completo antes de salir de su escondite. Volvió a su habitación con las piernas temblorosas, se acostó en la cama pero no pudo dormir. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué entregas se hacían? ¿Después de medianoche? ¿Y por qué a Beatriz le preocupaban sus preguntas? A la mañana siguiente, Mariana estaba terminando de arreglar el comedor cuando un hombre que nunca había visto entró por la puerta de servicio. Era alto, fuerte, con un rostro inexpresivo que no transmitía ninguna emoción. Llevaba ropa oscura y cargaba una caja de cartón. «Buenos días», dijo, y su voz era la misma voz ronca que Mariana había oído la noche anterior. Concepción apareció inmediatamente, como si hubiera sido convocada por una señal invisible. «Este es el señor Marcos», dijo. «Va a trabajar con nosotros ahora, ayudando, con mantenimientos generales y seguridad». Seguridad. La palabra resonó en la mente de Mariana. La casa nunca había necesitado seguridad antes. Marcos la saludó con un asentimiento de cabeza, pero sus ojos permanecieron fríos y atentos. Mariana entendió de inmediato. Él no estaba allí para proteger la casa de intrusos externos. Estaba allí para vigilar a quienes ya estaban dentro. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión creciente. Marcos siempre estaba cerca, siempre observando. Mariana sentía su mirada en la espalda cuando limpiaba los pasillos, cuando cruzaba el jardín, cuando conversaba con los otros empleados. No era hostil, pero su presencia era constante y perturbadora. Los otros empleados también lo notaron. Adela comentó en voz baja que nunca habían necesitado a alguien así antes.
Juana evitaba por completo los lugares donde estaba Marcos. Incluso Concepción, siempre tan controlada, parecía incómoda con la nueva presencia. Mariana intentó hablar de nuevo con el señor Osvaldo. Lo encontró en el jardín en una tarde nublada, podando los rosales con movimientos precisos y cuidadosos. Conversaron sobre cosas sin importancia durante unos minutos, hasta que Mariana reunió el valor para preguntar: ¿Usted conoció a la madre del señor Eduardo? Osvaldo dejó de podar. Sus ojos generalmente amables se pusieron serios. Doña Elena era una buena mujer, dijo lentamente. Una mujer de verdad, con un gran corazón. Esta casa era diferente cuando ella estaba aquí. ¿Estaba? Mariana captó el tiempo verbal. ¿Qué le pasó? Osvaldo miró a su alrededor como si quisiera asegurarse de que estaban solos. Se fue hace algunos años, respondió finalmente, poco después de que el señor Eduardo se casara. Dicen que quiso vivir en el extranjero, cortar lazos con la familia. Pero yo nunca me lo creí. Doña Elena amaba demasiado este lugar, amaba demasiado a su hijo. Nunca se habría ido por voluntad propia. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Entonces usted cree que le pasó algo? Osvaldo la miró a los ojos y Mariana vio miedo allí, mezclado con algo parecido a la culpa. Creo que no todo lo que nos cuentan es verdad, dijo. Creo que hay secretos en esta casa que nadie debería descubrir. Y Mariana, ten cuidado. No hagas demasiadas preguntas. No investigues demasiado. A esta casa no le gusta la gente que sabe demasiado. Antes de que Mariana pudiera preguntar algo más, Osvaldo vio algo detrás de ella. Su expresión cambió por completo. «Tengo que irme», dijo apresuradamente, y se fue por el jardín en dirección al invernadero, sus pasos rápidos desmintiendo su edad. Mariana se giró y vio a Marcos de pie en la terraza, observando. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había oído? Aquella noche, Mariana no pudo cenar. Tenía el estómago cerrado, su mente trabajando frenéticamente. Doña Elena amaba demasiado este lugar. A esta casa no le gusta la gente que sabe demasiado. Las palabras de Osvaldo resonaban en su cabeza. Tumbada en su cama mirando el techo agrietado de su habitación, Mariana tomó una decisión. Necesitaba descubrir qué le había pasado a doña Elena. No solo por curiosidad, sino porque sentía en el fondo de su corazón que algo estaba terriblemente mal en esa casa. La respuesta comenzó a revelarse en una noche de tormenta. Madrid estaba siendo castigada por una lluvia violenta, de esas que hacen que toda la ciudad se detenga. Mariana estaba en su habitación, escuchando el tamborileo del agua en el tejado, cuando oyó algo diferente. Era un sonido bajo, ahogado, que venía de algún lugar de abajo. Se sentó en la cama, prestando atención. El sonido se repitió más claro esta vez. Parecía un gemido, un lamento. Mariana se bajó de la cama y abrió la puerta de su habitación. El pasillo del tercer piso estaba oscuro y silencioso. Bajó las escaleras lentamente, siguiendo el sonido. En el segundo piso, el sonido parecía venir de aún más abajo. Primer piso. Continuó bajando, su corazón latiendo cada vez más fuerte. El sonido la guiaba como un hilo invisible, tirando de ella hacia abajo, hacia las profundidades de la casa. Llegó al pasillo de servicio, el que llevaba a la cocina, pero que también tenía otras puertas, otros pasajes, y al final de ese pasillo estaba la puerta de metal que las reglas prohibían expresamente intentar abrir, la puerta que llevaba al sótano, y fue de detrás de esa puerta de donde venía el sonido, más claro ahora, más desesperado. Era una voz femenina, débil y rota, pero inconfundiblemente humana. «Socorro», susurraba la voz. «Por favor, que alguien me ayude». Mariana se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta de metal. Todo en su cuerpo le gritaba que huyera, que volviera a su habitación y fingiera que no había oído nada. Pero había algo más fuerte que el miedo. Estaba la certeza creciente de que al otro lado de esa puerta había una verdad que ya no podía ser ignorada. Mariana no tocó el pomo. No esa noche. El miedo venció a la curiosidad,
y retrocedió por el pasillo, subiendo las escaleras con pasos que intentaban ser silenciosos, pero que resonaban en sus oídos como tambores. De vuelta en su habitación, cerró la puerta con llave y se acurrucó en la cama, temblando. La voz seguía resonando en su mente. «Socorro. Por favor, que alguien me ayude». Era real. Estaba segura de que era real. Pero, ¿qué significaba? ¿Quién estaba encerrado allí abajo? Y más importante, ¿qué podía hacer ella sin ponerse en peligro? El amanecer llegó gris y pesado. Mariana bajó a la cocina con profundas ojeras, el cuerpo cansado de una noche sin dormir. Adela la miró con preocupación. «¿Estás bien, niña? Parece que has visto un fantasma». Mariana forzó una sonrisa y murmuró algo sobre no haber dormido bien por la tormenta. Pero Adela siguió mirándola con esa expresión maternal que decía que sabía que había más en la historia. Durante el desayuno, Mariana observó a los otros empleados. Concepción comía en silencio, como siempre, con el rostro indescifrable. Juana removía el café sin beberlo realmente, con la mirada perdida. El señor Gerardo leía el periódico, ignorando a todos. Marcos entró y cogió solo una taza de café, apoyándose en la pared mientras bebía, sus ojos haciendo un barrido silencioso de la cocina. Cuando su mirada se posó en Mariana, ella desvió la suya rápidamente, fingiendo interés en su tostada. ¿Lo sabrían? ¿Era posible que trabajaran en esa casa, algunos desde hacía años, y no supieran que había alguien encerrado en el sótano? ¿O todos lo sabían y habían hecho un pacto silencioso de no hablar, de no ver, de no cuestionar? Mariana no podía decidir qué sería peor. A lo largo de esa semana, Mariana empezó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Notó que Beatriz bajaba al sótano siempre los martes y viernes por la noche, siempre llevando una bandeja cubierta con un paño blanco. Las bajadas ocurrían después de que Eduardo se fuera a dormir, cuando la casa estaba en silencio. Beatriz bajaba, se quedaba abajo unos 15 minutos y volvía con la bandeja vacía. Mariana observaba esto desde su puesto en el pasillo del segundo piso, escondida en las sombras, con el corazón acelerado cada vez que veía a la patrona desaparecer por la puerta de metal. En una de esas noches, Mariana reunió el valor y bajó al pasillo de servicio justo después de que Beatriz subiera. Se acercó a la puerta de metal y pegó la oreja a la superficie fría. Durante unos minutos no oyó nada más que su propio corazón latiendo, pero entonces allí estaba de nuevo, un sonido ahogado, como si alguien se estuviera moviendo con dificultad, un suspiro, una tos débil. Mariana retrocedió con las lágrimas quemándole los ojos. Había alguien allí, alguien vivo, sufriendo, olvidado, por todos excepto por la mujer que la mantenía prisionera. Mariana sabía que necesitaba más información antes de actuar. Empezó a explorar la casa con más atención, buscando pistas, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. Fue durante una limpieza del estudio de Eduardo que encontró algo interesante. Había un escritorio antiguo, con cajones cerrados con llave, pero uno de ellos estaba entreabierto. Mariana miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Luego abrió el cajón con cuidado. Dentro, encontró documentos antiguos, certificados, papeles amarillentos por el tiempo. Y en el fondo, escondido bajo una pila de recibos, un diario. La cubierta de cuero estaba gastada, las páginas manchadas. Mariana lo abrió con manos temblorosas y vio una caligrafía delicada y femenina. La primera entrada era de hacía 5 años. Hoy mi hijo se casa. Debería ser un día de alegría, pero mi corazón está pesado de preocupación. Beatriz no es quien Eduardo cree que es. Lo ha encantado, lo ha manipulado, lo ha alejado de mí. He intentado advertirle, pero no me escucha. Cree que soy una madre posesiva, que no acepto que sea feliz. Pero no es eso, es que veo en ella algo que él no ve, algo frío, algo peligroso. Mariana pasó las páginas rápidamente, con el corazón desbocado. Las siguientes entradas eran cada vez más desesperadas. Beatriz ha esparcido mentiras sobre mí a la familia.
Dice que soy inestable, que intento sabotear el matrimonio. Eduardo ha empezado a evitarme. No contesta mis llamadas. Cuando voy a visitarlo, ella siempre está presente, controlando cada palabra que decimos. Siento que estoy perdiendo a mi hijo. Y más adelante, me ha acusado de robo. Ha dicho que joyas de la familia han desaparecido y que solo he podido ser yo. Eduardo la ha defendido. Por primera vez en la vida mi hijo no me cree. Estoy sola. La última entrada era de hacía 3 años y la caligrafía era más temblorosa, las palabras casi ilegibles. Ha dicho que va a llevarme a un lugar donde pueda descansar. Eduardo está de acuerdo. Todos están de acuerdo, dicen que es por mi bien. Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. Si algo me pasa, si este diario es encontrado, por favor, sabed que nunca quise irme. Amo a mi hijo. Amo esta casa. Nunca los abandonaría. Diga lo que diga Beatriz, no es verdad. Por favor, creedme, Elena. Mariana cerró el diario, las manos temblándole tanto que casi lo deja caer. Elena, doña Elena, la madre de Eduardo. El diario probaba que no se había ido voluntariamente. Probaba que Beatriz lo había manipulado todo. Pero, ¿dónde estaba Elena ahora? Mariana sentía que sabía la respuesta, pero era tan horrible que su mente se negaba a aceptarla. El sótano, la voz pidiendo socorro, la mujer prisionera, era doña Elena. Mariana necesitaba contárselo a alguien. Pero, ¿a quién? Eduardo siempre estaba de viaje, y cuando estaba en casa, Beatriz lo mantenía ocupado, distraído, aislado. ¿Los empleados? Concepción claramente sabía algo, pero tenía demasiado miedo para hablar. Adela era amable, pero parecía preferir ignorar los problemas de la casa. Juana era joven y asustada, y Marcos, el nuevo guardia de seguridad, obviamente trabajaba para Beatriz. El señor Osvaldo. Él había intentado advertirla. Conocía a doña Elena, hablaba de ella con cariño. Quizás él podría ayudar. Mariana esperó hasta la tarde siguiente y fue a buscarlo al jardín. Lo encontró podando las hortensias, con el rostro concentrado en el trabajo. «Señor Osvaldo», lo llamó en voz baja. Él levantó los ojos y al ver su expresión, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. «¿Qué ha pasado, niña?» Mariana miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Necesito hablar con usted. Es sobre doña Elena». El rostro de Osvaldo se puso pálido. «Venga», dijo rápidamente. «Vamos al invernadero. Allí nadie nos oye». El invernadero abandonado era un esqueleto de cristal y metal en el fondo del jardín. Dentro había macetas rotas, herramientas oxidadas, plantas muertas desde hacía años. Osvaldo cerró la puerta acristalada y se volvió hacia Mariana. «Habla», dijo con la voz tensa. Mariana se lo contó todo. La voz en el sótano, el diario que había encontrado, las visitas nocturnas de Beatriz. Osvaldo escuchaba en silencio, y con cada palabra su rostro se ponía más serio, más triste. Cuando Mariana terminó, él se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, habló. Lo sabía. No tenía pruebas, pero lo sabía. Doña Elena desapareció de la noche a la mañana. Un día estaba aquí, cuidando el jardín, planeando reformas en la casa. Al día siguiente, nos dijeron que se había ido a Europa, que quería vivir sus últimos años lejos de todos. Pero no tenía sentido. Acababa de encargar nuevos plantones para el jardín. Tenía cita con el dentista. No eran acciones de alguien que está a punto de marcharse para siempre. Osvaldo se pasó la mano por el rostro, pareciendo de repente más viejo. Intenté preguntar, intenté investigar, pero Beatriz me llamó para una conversación. Dijo que doña Elena estaba enferma, que tenía problemas mentales, que se había vuelto peligrosa. Dijo que la familia había decidido internarla en una clínica en Suiza, un lugar especializado, que era mejor así, que Eduardo estaba sufriendo demasiado con la situación. Y me amenazó. Dijo que si esparcía rumores, si cuestionaba la historia oficial, sería despedido inmediatamente y se aseguraría de que nunca más consiguiera trabajo en Madrid. Mariana sintió que la rabia crecía en su pecho
¿Y usted lo aceptó? ¿Simplemente dejó que le hicieran eso? Osvaldo la miró con ojos llenos de dolor. Tengo una esposa enferma, Mariana. 3 hijos que mantener. No tenía elección. Me odio por ello todos los días, pero no tenía elección. Una lágrima corrió por el rostro arrugado del viejo jardinero. Si ella está realmente ahí abajo, encerrada, sola, todos estos años, su voz falló. Que Dios me perdone. Debería haber hecho algo. Mariana le tocó el brazo suavemente. Podemos hacer algo ahora. Juntos. Pero Osvaldo negó, con la cabeza. No entiendes el poder de esa mujer. Tiene conexiones, dinero, influencia. Si intentamos algo y fallamos, no será solo el despido. Puede ser mucho peor. Mira lo que le pasó al antiguo casero. Él también hacía preguntas. Un día estaba aquí, al otro había desaparecido. Nos dijeron que había dimitido y vuelto a Andalucía, pero no se llevó sus cosas. Lo dejó todo. Ropa, documentos, incluso la foto de su familia que tenía en su habitación. Nadie abandona simplemente la foto de su familia. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Está diciendo que ella le hizo algo a él también? Osvaldo no respondió directamente. Estoy diciendo que esta casa es peligrosa para quien sabe demasiado. Y ahora tú sabes demasiado, Mariana. Tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En los días siguientes, Mariana intentó mantener una rutina normal, pero era imposible. Cada vez que veía a Beatriz, pensaba en doña Elena encerrada en el sótano. Cada vez que Eduardo aparecía, quería gritarle la verdad, zarandearlo, forzarlo a ver cómo era realmente su esposa. Pero Osvaldo tenía razón. Necesitaba un plan, necesitaba pruebas y necesitaba una forma de revelar la verdad sin ponerse en peligro mortal. La oportunidad llegó de una forma inesperada. Eduardo anunció que necesitaba viajar al extranjero, un viaje de negocios que duraría 2 semanas. Beatriz se quedaría sola en la casa, solo con los empleados. Mariana se dio cuenta de que esa podría ser su oportunidad. Con Eduardo lejos, podría intentar entrar en el sótano, ver a doña Elena con sus propios ojos, quizás incluso documentar la situación. Pero necesitaría ayuda. Buscó a Adela en la cocina en una tarde tranquila. La cocinera estaba preparando la cena, picando verduras con movimientos precisos. Mariana se acercó y, manteniendo la voz baja, preguntó: «Adela, ¿puedo confiar en ti?». La mujer dejó de picar y miró a Mariana. Sus ojos, generalmente amables y distraídos, estaban ahora serios y atentos. «Depende de lo que quieras decir con confiar», respondió ella cuidadosamente. Mariana respiró hondo. «¿Conociste a doña Elena?». Adela se quedó muy quieta. Después de un largo momento, asintió lentamente. «La conocí. Era una buena patrona, justa, amable. La echo de menos todos los días». Mariana dio un paso más cerca. «¿Y de verdad crees que se fue por voluntad propia?». Adela dejó el cuchillo sobre la tabla y se giró completamente hacia Mariana. «¿Qué estás sugiriendo?». Mariana le contó sobre la voz en el sótano. No mencionó el diario, decidiendo guardar esa información como seguridad, pero le contó sobre los sonidos, sobre las visitas nocturnas de Beatriz, sobre sus sospechas. Adela escuchaba en silencio, y cuando Mariana terminó, la cocinera se limpió las manos en el delantal y cerró los ojos por un momento. «Lo sabía», susurró finalmente. No quería creerlo, pero lo sabía. Una vez, hace 2 años, bajé a la cocina de madrugada porque no podía dormir. Vi a Beatriz volviendo del sótano con la bandeja. Ella no me vio, pero en la bandeja había restos de comida. Comida que yo misma había preparado. Siempre me pregunté quién estaba comiendo eso. Ahora lo sé. «¿Me vas a ayudar?», preguntó Mariana. Adela dudó, claramente atormentada. «Es peligroso, muy peligroso». Pero Mariana le cogió las manos. «Piensa en doña Elena, encerrada ahí abajo, sola, durante años. Piensa en lo que debe estar sufriendo». Adela cerró los ojos y asintió lentamente. «¿Qué necesitas que haga?». Planearon cuidadosamente. Mariana necesitaba una llave para la puerta del sótano. Sabía que Beatriz guardaba una en la cadenita de su cuello,
pero había otra, una llave de repuesto que debía estar en algún lugar de la casa. Mariana empezó a buscar. Revisó cajones, armarios, cajas olvidadas. No le contó ni a Adela sobre esta búsqueda, trabajando sola durante los momentos en que estaba segura de no ser observada. Fue Juana, involuntariamente, quien la ayudó. Mariana la encontró llorando en el pasillo del segundo piso, escondida detrás de una cortina. «¿Qué ha pasado?», preguntó Mariana amablemente. Juana se secó las lágrimas. «Me ha humillado de nuevo, delante de todos, por una toalla que no estaba doblada como ella quería. A veces siento que me voy a volver loca en esta casa. Todo es control, reglas, miedo. No es una casa, es una prisión». Las palabras de Juana resonaron en la mente de Mariana. «Una prisión». Decidió arriesgarse. «Juana, ¿puedo confiar en ti?». La joven la miró con los ojos hinchados. «Depende». Mariana se sentó a su lado en el suelo, ambas escondidas detrás de la pesada cortina. «Necesito contarte algo, y necesito que seas muy valiente». Cuando Mariana terminó de contarle, Juana estaba pálida pero decidida. «Yo también he visto cosas», dijo en voz baja. «Una vez limpié la habitación de doña Beatriz cuando ella no estaba. Encontré un diario escondido debajo del colchón. No era de ella, era de doña Elena. Tenía páginas arrancadas y tenía una llave pegada en las páginas finales con cinta adhesiva. Una llave antigua, de metal oscuro. Lo devolví todo a su sitio porque tuve miedo, pero recuerdo exactamente dónde estaba». El corazón de Mariana se aceleró. «¿Puedes enseñármelo?». Juana dudó solo un segundo antes de asentir. «Pero tenemos que esperar a que salga. Mañana por la mañana tiene una reunión con los abogados de la familia. Siempre sale a las 9 y vuelve a mediodía. Será nuestra única oportunidad». Aquella noche, Mariana apenas durmió. Daba vueltas en la cama, imaginando lo que encontrarían en el sótano, temiendo lo que Beatriz haría si las pillaba. Pero también pensaba en doña Elena, sola en las profundidades de la casa, olvidada por todos, mantenida viva solo para satisfacer la crueldad de una mujer que le había robado la vida. La mañana llegó con un cielo gris de llovizna fina. Mariana desayunó rápidamente, apenas tocando la comida. Vio a Beatriz salir puntualmente a las 9, elegante con su traje beige, sus tacones resonando en el mármol del vestíbulo. Marcos la acompañó hasta el garaje y el coche salió por la verja. Mariana esperó otros 10 minutos para asegurarse, luego encontró a Juana en el pasillo del segundo piso. Adela estaba de guardia en la cocina, lista para avisar si alguien volvía inesperadamente. Osvaldo había accedido a crear una distracción en el jardín si era necesario, llamando la atención de Concepción y del señor Gerardo. Mariana y Juana entraron en la habitación de Beatriz. Era una estancia grande, decorada en tonos crema y dorados, con una cama king size cubierta por sábanas de seda. Había un aroma pesado a perfume caro en el aire. Juana fue directa al colchón, levantándolo con cuidado. Allí, pegado a la base de la cama con cinta adhesiva, había un pequeño cuaderno de cuero, y dentro, exactamente como Juana había descrito, estaba una llave antigua de metal oscuro. Mariana cogió la llave con manos temblorosas. Consideró llevarse también el cuaderno, pero decidió que era demasiado arriesgado. Beatriz se daría cuenta inmediatamente si faltaba. Lo pusieron todo de vuelta exactamente como estaba, y salieron de la habitación, con el corazón de ambas latiendo descompasado. «Ahora», susurró Mariana, «tenemos que ir ahora, antes de que vuelva». Bajaron rápidamente al primer piso, cruzaron la cocina donde Adela las miró con preocupación y fueron al pasillo de servicio. La puerta de metal estaba allí, imponente y amenazadora. Mariana introdujo la llave en la cerradura. Por un momento terrible, pensó que no funcionaría, que se habían arriesgado para nada. Pero entonces oyó el suave clic de la cerradura abriéndose. Empujó la puerta. Una escalera de piedra descendía a la oscuridad. Subía un mal olor, a mojo y algo más, algo humano y triste. Mariana buscó y encontró un interruptor en la pared.
Una única bombilla débil se encendió abajo, iluminando mal los escalones. «Juana, tú quédate aquí arriba», susurró Mariana. «Si viene alguien, me avisas». Juana asintió con el rostro pálido de miedo. Mariana bajó los escalones lentamente. Eran 23 escalones, contó cada uno, tratando de controlar el temblor de sus piernas. Al final de la escalera había un pasillo corto que llevaba a otra puerta, esta de metal más fino. No estaba cerrada con llave. Mariana la abrió. Lo que vio la hizo tambalearse. Era una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada solo por la débil luz que venía de la escalera. Había un colchón fino en el suelo, cubierto por sábanas sucias. Una silla, un cubo en una esquina, y encadenada a la pared, delgada hasta el punto de parecer una sombra de persona, había una mujer. Estaba sentada en el colchón, con la cabeza baja, el pelo canoso y desgreñado cayéndole sobre el rostro. Llevaba lo que parecía haber sido un vestido elegante hacía mucho tiempo, ahora hecho jirones. Las cadenas en sus tobillos eran gruesas, sujetas a la pared por argollas de hierro. Cuando oyó abrirse la puerta, la mujer levantó la cabeza lentamente. Mariana vio sus ojos. Incluso en la penumbra, incluso devastados por la experiencia, todavía brillaban con inteligencia, con humanidad, con una esperanza desesperada. «Por favor», susurró la mujer, su voz ronca por el desuso. «Por favor, ayúdame, no aguanto más. Por favor». Mariana se arrodilló a su lado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Doña Elena?» La mujer asintió sollozando. Mariana intentó tocar las cadenas, pero eran gruesas y estaban cerradas con pesados candados. «Voy a sacarte de aquí», prometió Mariana. «Te juro que voy a sacarte de aquí». Fue entonces cuando oyeron los pasos apresurados en la escalera. Mariana se levantó rápidamente, con el corazón en un puño. Juana apareció en la puerta, con el rostro trastornado por el pánico. «Ha vuelto», susurró desesperada. «Beatriz ha vuelto antes. Está entrando en la casa ahora». Mariana miró a doña Elena, luego a la escalera. No había tiempo de esconder lo que habían hecho. No había tiempo para nada. «Vamos», dijo Juana, tirando de su brazo. «Tenemos que salir de aquí ahora». Subieron la escalera corriendo, cerraron la puerta del sótano y Mariana la cerró de nuevo con la llave. Su cerebro trabajaba frenéticamente. ¿Cómo devolverían la llave a la habitación de Beatriz? ¿Cómo explicarían lo que estaban haciendo allí? Pero entonces oyeron la voz de Adela gritando en la cocina, creando algún tipo de distracción. Mariana y Juana corrieron por el pasillo de servicio, separándose en el vestíbulo. Juana fue a la lavandería. Mariana subió rápidamente las escaleras hacia las habitaciones del segundo piso, fingiendo estar en medio de sus tareas habituales. Encontró a Beatriz en el pasillo, quitándose el abrigo. Los ojos de la patrona se fijaron en Mariana con una intensidad que la heló. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Beatriz, su voz fría como el hielo. Mariana se obligó a respirar normalmente. «Estaba limpiando las habitaciones de invitados, señora, como siempre hago a esta hora». Beatriz siguió mirándola, durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió levemente y se dirigió a su habitación. Mariana esperó hasta que la puerta se cerró. Luego casi se derrumbó contra la pared, con las piernas temblorosas. Necesitaba devolver la llave. Pero, ¿cómo? Beatriz estaba en su habitación ahora. Sería imposible entrar allí sin ser vista. Mariana bajó las escaleras y encontró a Adela en la cocina, todavía fingiendo estar lidiando con algún problema imaginario con el horno. La cocinera miró a Mariana con interrogación en los ojos. Mariana negó con la cabeza levemente. «Más tarde. Hablaremos más tarde». El resto del día fue una tortura. Mariana intentaba concentrarse en sus tareas, pero su mente no dejaba de volver a aquella imagen. Doña Elena encadenada, delgada, destruida por años de encierro. La llave pesaba en su bolsillo como una condena. Necesitaba devolverla, pero Beatriz no salió de su habitación en toda la tarde. Se quedó allí, haciendo llamadas, trabajando en su ordenador.
Mariana podía oírla a través de la puerta, su voz mandando, controlando, siempre al control. Fue solo al anochecer, cuando Beatriz bajó a cenar, que Mariana vio su oportunidad. Esperó hasta estar segura de que la patrona estaba en el comedor, luego subió silenciosamente las escaleras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían oírlo. Entró en la habitación de Beatriz, levantó el colchón con manos temblorosas y volvió a meter la llave dentro del cuaderno, exactamente donde Juana había dicho que estaba. Lo recolocó todo en su sitio y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Aquella noche, Mariana, Adela, Juana y Osvaldo se reunieron en el invernadero abandonado. Era el único lugar donde estaban seguros de no ser oídos. La luna estaba en cuarto creciente, proyectando sombras extrañas a través del cristal roto. Osvaldo encendió una pequeña linterna manteniendo la luz baja. «Entonces es verdad», dijo su voz cargada de emoción. «Realmente está ahí, viva». Mariana asintió. «¿Desde cuándo, Osvaldo? ¿Cuánto tiempo lleva encerrada ahí?» El jardinero calculó. 3 años, quizás un poco más, desde poco después de la boda. Adela se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, 3 años. ¿Cómo es posible que nadie lo supiera? ¿Cómo es posible que Eduardo no lo sepa? Mariana pensó en el diario, en las mentiras cuidadosamente construidas, porque Beatriz es muy buena manipulando. Convenció a Eduardo de que su madre se había ido voluntariamente. Convenció a la familia de que Elena era inestable. Aisló a la mujer por completo antes de encerrarla, y ahora mantiene esta farsa, alimentándola solo lo suficiente para mantenerla viva. «Tenemos que contárselo a Eduardo», dijo Juana. «Cuando vuelva del viaje tenemos que contárselo todo», pero Osvaldo negó con la cabeza. «¿Crees que nos va a creer? Beatriz ha tenido 3 años para sembrar dudas, para construir su narrativa. Si llegamos con esta historia, lo negará todo. Dirá que estamos mintiendo, que queremos perjudicarla, y Eduardo está tan bajo su influencia que probablemente nos despedirá a todos. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mariana, frustrada. «¿Dejamos que doña Elena se pudra ahí abajo? No, necesitamos pruebas irrefutables, fotos, un vídeo, algo que Eduardo no pueda negar, y necesitamos un plan para cuando lo revelemos, porque Beatriz no va a aceptar ser expuesta en silencio. Luchará, y ella juega sucio». En los días siguientes, Mariana empezó a planear. Necesitaba una forma de documentar la situación de doña Elena sin ser descubierta. Pensó en usar su móvil, pero sabía que Beatriz probablemente revisaba las pertenencias de los empleados regularmente. Marcos, el guardia de seguridad, siempre estaba cerca, siempre observando. Mariana sentía su mirada en la espalda constantemente, como si él supiera que ella estaba tramando algo. La solución vino de un lugar inesperado. El señor Gerardo, el chófer silencioso que rara vez participaba en las conversaciones de los otros empleados, buscó a Mariana una tarde. La encontró en el jardín, lejos de la casa. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz baja y urgente. Mariana miró a su alrededor nerviosamente. «¿Sobre qué?». Gerardo le entregó un pequeño objeto. Era una cámara antigua, analógica, lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo. «Pertenecía a doña Elena», explicó. «Le encantaba la fotografía. Guardé esto cuando desapareció. Pensé que algún día podría ser útil». Mariana cogió la cámara sintiendo su peso en sus manos. «¿Por qué me da esto?». Gerardo la miró directamente a los ojos. «Porque sé lo que estás intentando hacer, y quiero ayudar. Doña Elena me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Tengo antecedentes penales del pasado, errores de juventud. A ella no le importó. Me contrató de todos modos. Le debo mi vida. Si puedo hacer algo para ayudarla ahora, lo haré». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Gracias», susurró. Gerardo asintió. «Ten cuidado. Beatriz es peligrosa. Más peligrosa de lo que imaginas. Ya he visto de lo que es capaz. Tengo mis propias sospechas sobre lo que le pasó al antiguo casero, pero no tengo pruebas.
Tienes que ser más lista que ella. Mariana prometió que lo sería. Esperar la siguiente oportunidad para bajar al sótano fue agónico. Beatriz parecía estar aún más atenta de lo normal, como si presintiera que algo estaba sucediendo. Marcos aumentó sus rondas por la casa. Una vez, Mariana lo pilló revisando las cerraduras del sótano, como si quisiera asegurarse de que nadie había tocado allí. Ella fingió estar ocupada con sus tareas, pero su corazón casi se detuvo cuando él miró en su dirección. Fue Adela quien creó la oportunidad. Una semana después, fingió encontrarse mal durante la preparación de la cena. No fue difícil, porque la tensión constante los estaba afectando realmente a todos. Gritó fingiendo un dolor repentino y todos corrieron a la cocina. Beatriz también vino, preocupada no por Adela, sino por quién prepararía la cena. En la confusión, con Beatriz dando órdenes y Marcos ayudando a llevar a Adela a su habitación, Mariana consiguió coger la llave de nuevo de la habitación de la patrona. Bajó al sótano con la cámara escondida bajo el delantal. Doña Elena estaba en el mismo lugar, pero parecía aún más débil. Cuando vio a Mariana, sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. «Has vuelto», susurró. «Pensé que te había soñado, que no eras real». Mariana se arrodilló a su lado, tocando suavemente su rostro delgado. «Soy real, y voy a sacarte de aquí, lo prometo. Pero primero necesito pruebas». Hizo varias fotos, de las cadenas, de la minúscula habitación de doña Elena. La mujer mayor lloraba silenciosamente mientras Mariana trabajaba, no solo de tristeza, se dio cuenta Mariana, sino también de alivio. Alivio porque finalmente alguien lo sabía, a alguien le importaba, alguien estaba intentando ayudar. «Doña Elena», susurró Mariana, guardando la cámara, «necesito que sea fuerte un poco más. Estoy trabajando en un plan. El marido de la señora Eduardo vuelve de viaje en 3 días. Se lo contaré todo. Le enseñaré estas fotos. Él la liberará. Se lo prometo». Pero doña Elena negó con la cabeza débilmente. «Eduardo no lo creerá. Ella lo ha envenenado contra mí. Cree que estoy loca, que lo abandoné». Mariana cogió las frágiles manos de la mujer. «Entonces haremos que lo vea. Haremos que todos vean quién es realmente Beatriz». Pero cuando Mariana subió del sótano, devolvió la llave y fue a revelar las fotos en un antiguo laboratorio fotográfico que Gerardo conocía en una parte lejana de la ciudad. No imaginaba que Beatriz ya se había dado cuenta de que algo iba mal. La patrona era más observadora de lo que ninguno de ellos había imaginado. Había notado pequeñas cosas, una marca diferente en el polvo de la barandilla del sótano, un pelo donde no debería estar, la forma en que Mariana evitaba su mirada. La noche anterior, al regreso de Eduardo, Beatriz llamó a Mariana a su despacho. Era una estancia en la que Mariana rara vez entraba, decorada en madera oscura y cuero, con estanterías llenas de libros que probablemente nunca habían sido leídos. Beatriz estaba sentada detrás de un imponente escritorio, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida. «Siéntate», dijo, y no fue una petición. Mariana se sentó en la silla frente al escritorio, intentando mantener una expresión neutra. Beatriz la estudió durante un largo momento, con sus ojos oscuros penetrando. «Te has estado comportando de forma extraña, Mariana. Me he dado cuenta. Andando por lugares por los que no deberías, haciendo preguntas que no deberías hacer, conversaciones susurradas con otros empleados». Mariana sintió que el pánico subía, pero se obligó a permanecer tranquila. «No sé de qué me está hablando, señora. Solo he hecho mi trabajo». Beatriz sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era fría, calculadora, amenazante. «Voy a ser directa contigo. Mi marido vuelve mañana y tengo la impresión de que estás planeando algo. Algo que me va a desagradar mucho». Mariana intentó protestar, pero Beatriz levantó la mano. «Déjame terminar. Pareces una buena chica, trabajadora, dedicada. Sería una pena que te pasara algo, o a tu familia». La sangre de Mariana se heló. «¿Mi familia?». Beatriz abrió una carpeta sobre la mesa.
Dentro había fotos. Fotos de la madre de Mariana entrando en una clínica en Getafe. Fotos de sus hermanos saliendo del colegio. Fotos de su humilde casa. Lo sé todo sobre ti, Mariana. Tu dirección. ¿Dónde estudian tus hermanos? El hospital donde tu madre recibe tratamiento. Sería terrible que algo interrumpiera ese tratamiento. Si tus hermanos tuvieran problemas en el colegio. Si tu familia pasara por dificultades económicas. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas de rabia. ¿Me está amenazando? Beatriz cerró la carpeta tranquilamente. Solo estoy explicando la realidad de la situación. Tienes una elección. Puedes continuar tu trabajo aquí, callarte la boca sobre cosas que no entiendes, y tu familia seguirá segura y bien. O puedes intentar ser una heroína, y todos los que amas sufrirán las consecuencias. Mariana se levantó, con las piernas temblando. Usted es un monstruo. Beatriz no pareció ofendida. Soy una mujer que protege lo que es suyo, esta casa es mía. Eduardo es mío, esta vida es mía. Y nadie, especialmente una empleadita, insignificante de Getafe, me la va a quitar. Mariana salió del despacho con el mundo dando vueltas, subió a su habitación y lloró por primera vez desde que había empezado a trabajar allí. Lloró por la injusticia, por el miedo, por la situación imposible en la que se encontraba. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo cambió dentro de ella. Ya no era solo por doña Elena, era por todas las personas a las que Beatriz había manipulado, amenazado, destruido. Era sobre acabar con la tiranía de esa mujer, sin importar el coste. Buscó a los otros en el invernadero esa misma noche. Les contó sobre la conversación con Beatriz, sobre las amenazas. Adela se horrorizó. Mariana, tienes que irte de aquí, tienes que irte antes de que haga algo terrible. Pero Mariana negó con la cabeza. No voy a huir, no voy a dejar a doña Elena allí. Y no voy a dejar que Beatriz gane. Osvaldo le puso la mano en el hombro. Es muy peligroso. No está bromeando con las amenazas. Lo sé, pero Mariana tenía una mirada decidida que no estaba allí antes. Por eso tenemos que ser más listos que ella. Mañana vuelve Eduardo. Y mañana sabrá la verdad, nos guste o no. El plan era simple pero arriesgado. Cuando Eduardo llegara, Mariana lo interceptaría antes de que Beatriz pudiera. Le mostraría las fotos, se lo contaría todo. Y llevaría a Eduardo al sótano para que viera a su madre con sus propios ojos. Gerardo se ofreció a bloquear a Marcos si era necesario. Adela se aseguraría de que Beatriz estuviera ocupada en la cocina con algún problema. Juana se quedaría de vigía. Osvaldo estaría listo para intervenir si algo salía mal. Pero a la mañana siguiente, cuando Mariana se despertó, todo ya había salido mal. Bajó a la cocina y encontró a Concepción allí, sola preparando café. El rostro de la gobernanta estaba tenso. ¿Dónde están los demás?, preguntó Mariana, un mal presentimiento apoderándose de ella. Concepción la miró con pena. Marcos se llevó al señor Osvaldo de madrugada. Dijo que estaba robando herramientas del jardín. Se lo llevaron. A Adela y a Juana las han despedido esta mañana. Han dicho que ya no eran necesarias. Ya se han ido. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Beatriz lo sabía. Había descubierto el plan y había desmantelado el equipo de apoyo de 1905. Mariana antes incluso de que pudieran actuar. ¿Y el señor Gerardo?, preguntó Mariana desesperadamente. Concepción bajó los ojos. También ha sido despedido. Se fue hace una hora. Mariana estaba sola, completamente sola en una casa controlada por una mujer que no dudaría en destruirla. Subió a su habitación, con la mente a toda velocidad. Pensó en huir, en ir directamente a la policía, pero Beatriz probablemente ya había plantado pruebas que harían que Mariana pareciera una ladrona, una mentirosa. Sin testigos, sin aliados, sería su palabra contra la de una mujer rica e influyente. Fue entonces cuando oyó el sonido del coche entrando en el garaje. Eduardo había llegado. Mariana miró por la ventana y lo vio salir del coche, tirando de una maleta, pareciendo cansado del viaje. Beatriz salió de la casa para recibirlo, elegante y sonriente, la esposa perfecta
dando la bienvenida a su marido. Se abrazaron y Mariana vio a Beatriz susurrarle algo al oído. Eduardo asintió y ambos entraron en la casa. Mariana sabía que solo tenía una oportunidad. Cogió las fotos que había escondido bajo el colchón. Respiró hondo y bajó las escaleras. Encontró a Eduardo en el vestíbulo todavía con la maleta en la mano. «Señor Eduardo», lo llamó, su voz firme a pesar del miedo. «Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre su madre». Eduardo la miró con sorpresa. «¿Mi madre? Pero si está en Europa». Mariana dio un paso más cerca. «No lo está, señor. Está aquí, en esta casa. Y está en peligro». Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?» Mariana le tendió las fotos. «Por favor, solo mire esto». Pero antes de que Eduardo pudiera coger las fotos, Beatriz apareció en lo alto de la escalera. Su voz cortó el aire como una cuchilla. «Eduardo, no, escuches a esta chica. Está intentando crear problemas. Ya estaba planeando despedirla por robo». Pero Eduardo, por primera vez, no obedeció inmediatamente a su esposa. Cogió las fotos de las manos de Mariana y empezó a mirarlas. Mariana vio cómo su rostro cambiaba, de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al horror. «¿Dónde se ha hecho esto?», preguntó con la voz ronca. «En el sótano de esta casa», respondió Mariana. «Su madre lleva 3 años encerrada allí. Beatriz la mantiene encadenada, alimentándola solo lo suficiente para mantenerla viva». Eduardo miró a Beatriz, que había bajado las escaleras rápidamente. «Esto es ridículo», dijo ella, pero su voz había perdido un poco de su confianza. «Eduardo, obviamente está mintiendo. Probablemente ha falsificado estas fotos. Es un intento de extorsión». Pero Eduardo estaba mirando las fotos con más atención. Reconocía algo en ellas. La forma del rostro de la mujer en las imágenes. Los ojos, incluso devastada, incluso destruida, todavía era reconocible. Miró a Mariana. «Llévame allí. Ahora». Beatriz intentó intervenir, pero Eduardo la interrumpió con una voz que Mariana nunca le había oído usar. «Cállate, Beatriz. Por primera vez en años, cállate y déjame ver la verdad». Mariana condujo a Eduardo hasta el pasillo de servicio, su corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar por las paredes de la mansión. Beatriz lo seguía unos pasos por detrás, su compostura empezando a resquebrajarse como porcelana bajo presión. «Eduardo, por favor», decía ella, su voz adquiriendo un tono casi suplicante. «No hagas esto. No lo entiendes. Hay cosas que no sabes sobre tu madre, cosas de las que intenté protegerte». Pero Eduardo no miraba hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en la puerta de metal al final del pasillo, esa puerta que siempre había estado allí, cerrada, prohibida, ignorada. Mariana se detuvo ante ella. «Beatriz lleva la llave consigo», dijo Mariana. «Está en el cordón de su cuello». Eduardo se giró hacia su esposa, extendiendo la mano. «La llave. Ahora». Beatriz retrocedió un paso, las manos volando hacia el cordón alrededor de su cuello. «Eduardo, estás cometiendo un terrible error. Esta chica te ha envenenado la mente con mentiras. Es inestable. Probablemente está trabajando con alguien para extorsionar a nuestra familia». Pero Eduardo dio un paso hacia ella, y había algo en sus ojos que Mariana nunca había visto antes. Una determinación fría, una rabia contenida. «La llave, Beatriz. No me hagas pedirlo de nuevo». Por un momento pareció que Beatriz no cedería. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían siendo desafiantes. Entonces, lentamente, se quitó el cordón del cuello y le entregó la llave a Eduardo. Pero su voz tenía una cualidad venenosa cuando habló. «Te arrepentirás de esto. Cuando descubras la verdad, cuando recuerdes por qué tuvo que ser aislada, me lo agradecerás. Entenderás que solo te estaba protegiendo». Eduardo no respondió. Abrió la puerta y empezó a bajar las escaleras. Mariana lo siguió, y detrás de ella, aunque no había sido invitada, Beatriz también bajó. La débil luz,
De la solitaria bombilla proyectaba largas sombras en las paredes de piedra. El aire estaba pesado, cargado de moho y desesperación. Cada paso de Eduardo parecía más lento que el anterior, como si parte de él tuviera miedo de lo que encontraría en el fondo de ese sótano. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Eduardo dudó. Mariana vio cómo le temblaba la mano cuando alcanzó el pomo. Abrió, y entonces la vio. Doña Elena estaba exactamente donde Mariana la había dejado, encadenada, delgada, destruida. Pero cuando vio a su hijo de pie en la puerta, algo sucedió en su rostro. Las profundas arrugas que los años de sufrimiento habían cavado parecieron suavizarse. Sus ojos, a pesar de todo, se llenaron de amor. «Eduardo», susurró, y su voz era solo un hilo, pero llevaba toda la emoción de 3 años de separación forzada. «Hijo mío, mi niño». Eduardo se quedó paralizado. Mariana vio cómo el shock se transformaba en horror, el horror en comprensión, la comprensión en un dolor tan profundo que era casi físico. Se tambaleó, apoyándose en la pared, y luego se lanzó hacia adelante, arrodillándose junto a su madre. «Mamá», repetía, con la voz quebrada. «Mamá, Dios mío, mamá». Sus manos tocaban su rostro, su pelo, las cadenas, como si no pudiera creer lo que veía. Doña Elena lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro delgado. «Pensé que nunca volvería a verte», susurró. «Pensé que me habías olvidado, que me habías abandonado». Eduardo negó con la cabeza violentamente, sus propias lágrimas cayendo. «Nunca te olvidé, nunca». Pero ella me lo dijo. Ella me hizo creer. Se giró, y cuando miró a Beatriz, sus ojos ardían con una furia que hizo que incluso Mariana retrocediera. «Tú», dijo, su voz baja y peligrosa, «tú hiciste esto». Beatriz estaba de pie en la puerta, y por primera vez desde que Mariana la conocía, parecía no tener el control total de la situación. Pero aún lo intentaba. «Eduardo, tienes que entender el contexto. Tu madre estaba enferma, mentalmente inestable. Me amenazó. Amenazó con hacerte daño. Amenazó con destruir nuestro matrimonio. Los médicos dijeron que necesitaba ser contenida. Fue por su bien, para protegerla de sí misma». «Es mentira», la débil voz de doña Elena interrumpió. «Todo lo que está diciendo es mentira. Me odió desde el primer día. Vio en mí un obstáculo para tener el control total sobre ti y sobre esta casa. Falsificó pruebas contra mí. Te convenció de que estaba loca. Y entonces me encerró aquí, haciendo que todos creyeran que me había ido por voluntad propia». Eduardo se abalanzó sobre las cadenas de su madre. Mariana no supo cómo lo hizo, si arrancó las argollas de la pared o si rompió los candados con la fuerza de la pura rabia, pero en pocos minutos doña Elena estaba libre. La levantó con cuidado, sosteniendo su frágil cuerpo contra su pecho. «Voy a sacarte de aquí», susurró. «Nunca más. Nadie volverá a hacerte daño nunca más». Cuando Eduardo pasó junto a Beatriz llevando a su madre, la esposa intentó tocarle el brazo. «Eduardo, por favor, tenemos que hablar», pero él se apartó como si su toque quemara. «No me toques, no vuelvas a tocarme nunca más, y sal de mi casa, ahora». Beatriz abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de él la silenció. Se dio la vuelta y subió las escaleras rápidamente, sus tacones resonando en el sótano como una retirada. Mariana ayudó a Eduardo a llevar a doña Elena a una de las habitaciones del primer piso. Concepción apareció, y cuando vio a la mujer que había sido su patrona años atrás, se cubrió la boca con las manos sollozando. Ayudó a bañar a doña Elena, a vestirla con ropa limpia, a peinarle el pelo. Eduardo llamó a una ambulancia, pero también a un médico particular que conocía, alguien en quien confiaba. Necesitaba asegurarse de que su madre recibiera los mejores cuidados. Mientras esperaban la ambulancia, Eduardo se sentó junto a la cama donde doña Elena ahora descansaba. Le sostenía la mano, incapaz de soltarla, como si temiera que desapareciera si la dejaba ir. «¿Cómo no me di cuenta?», susurraba repetidamente. «¿Cómo pude ser tan ciego?».
Doña Elena le tocó el rostro con su mano libre. No tenías cómo saberlo. Ella es muy buena engañando, muy buena manipulando, y tú la amabas. El amor nos ciega a veces. La ambulancia llegó, y con ella la policía, a la que Eduardo había llamado. Mariana dio su declaración, mostrando las fotos, contando todo lo que había visto y descubierto. Los policías fotografiaron el sótano, recogieron pruebas, registraron cada detalle de aquel horrible crimen. Beatriz fue encontrada en su habitación haciendo las maletas, intentando huir. Fue detenida allí mismo, todavía con su ropa elegante, todavía intentando mantener la dignidad, mientras era llevada bajo custodia. En los días que siguieron, la historia explotó en los medios. La heredera de una de las familias más antiguas de Madrid, mantenida prisionera en su propia casa durante 3 años por su nuera. Era el tipo de historia que atrapaba la atención de todo el país. Los reporteros acamparon a las puertas de la mansión. Las redes sociales servían con opiniones y teorías. La familia de Beatriz intentó controlar los daños, contratando abogados caros, difundiendo contraversiones, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Mariana se convirtió involuntariamente en el centro de atención. Fue llamada heroína, su foto salió en los periódicos, recibió ofertas para entrevistas e incluso para libros contando su historia. Pero ella lo rechazó todo. No quería ser famosa, solo quería que doña Elena recibiera justicia y que su propia familia estuviera en paz, lejos de los focos. Eduardo fue quien más sufrió. Descubrir que había vivido años con una mujer que mantenía a su madre prisionera, que lo había manipulado tan completamente, destruyó algo dentro de él. Pasó semanas en terapia, intentando procesar la culpa, la rabia, la sensación de haber sido utilizado. Visitaba a su madre todos los días en el hospital privado donde se estaba recuperando, pidiéndole perdón repetidamente, aunque ella siempre decía que no había nada que perdonar. Doña Elena se recuperó físicamente más rápido de lo esperado. Los médicos decían que era sorprendente cómo su cuerpo había resistido 3 años de desnutrición y confinamiento. Pero todos sabían que las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar si es que alguna vez sanaban por completo. Tenía pesadillas, se despertaba gritando, pensando que todavía estaba en el sótano. Tenía ataques de pánico en espacios cerrados, pero también tenía momentos de paz, especialmente cuando estaba con Eduardo, reconstruyendo lentamente la relación que Beatriz casi había destruido. El juicio de Beatriz fue rápido. Con tantas pruebas, no había mucho que sus abogados pudieran hacer. Fue condenada por secuestro, detención ilegal, tortura psicológica y varias otras acusaciones. La sentencia fue severa. Años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los próximos 10 años. Cuando se leyó la sentencia, Beatriz no mostró emoción. Miró a Eduardo una última vez, y en sus ojos había rabia, resentimiento, pero también algo parecido a la desesperación. «Eras mío», dijo. «Eras todo mío, y dejaste que me lo quitaran». Eduardo simplemente se dio la vuelta y salió del tribunal, negándose a darle siquiera una respuesta final. Ya le había dado demasiado. Su amor, su confianza, 3 años de su vida y de la de su madre. No le daría nada más. Mariana continuó trabajando para Eduardo, pero ahora en un papel diferente. Él la ascendió a administradora de la casa, reconociendo no solo su valentía, sino también su integridad. El sueldo aumentó sustancialmente, lo suficiente para que pudiera traer a su madre y a sus hermanos a vivir a una casa mejor más cerca de la mansión. Eduardo también pagó íntegramente el tratamiento de la madre de Mariana, diciendo que era lo mínimo que podía hacer por la mujer que había salvado a su madre. La mansión experimentó cambios. El sótano fue completamente reformado, transformado en una bodega y sala de juegos. Doña Elena no quería que ese espacio siguiera existiendo como era. Quería que se transformara en algo que trajera alegría, no dolor. El ala oeste fue reabierta, y los retratos de doña Elena volvieron a sus lugares de honor. Osvaldo, Adela, Juana y Gerardo fueron todos traídos de vuelta y recibieron disculpas formales de Eduardo. También les dio a cada uno
de ellos una generosa compensación por lo que habían sufrido, y les aseguró que tendrían empleo garantizado mientras quisieran. Osvaldo volvió a cuidar del jardín y los rosales florecieron como nunca. Adela volvió a la cocina, y por primera vez en años, la casa olía a comida de verdad, hecha con amor. Juana y Gerardo retomaron sus funciones, pero ahora con la dignidad y el respeto que siempre merecieron. Marcos, el guardia de seguridad que Beatriz había contratado, desapareció. Una investigación policial posterior reveló que tenía conexiones con gente peligrosa y que Beatriz lo había contratado específicamente para intimidar y vigilar a los empleados. Nunca fue encontrado y Mariana secretamente esperaba que nunca lo fuera. 6 meses después del rescate, la casa finalmente comenzó a parecer un verdadero hogar. Doña Elena caminaba por los pasillos libremente, cuidaba de sus plantas, recibía visitas de viejos amigos que habían creído las mentiras de Beatriz. Reía de nuevo, no tanto como antes, y había una tristeza en sus ojos que nunca desaparecería por completo, pero reía. Eduardo empezó a trabajar menos, pasando más tiempo en casa, reconstruyendo no solo la relación con su madre, sino también consigo mismo. Aprendió a confiar de nuevo, despacio, con cuidado. En una tarde de domingo, doña Elena pidió hablar con Mariana en el jardín. Caminaron juntas entre los rosales, el sol de Madrid filtrándose a través de las hojas de los árboles antiguos. «Nunca podré agradecértelo lo suficiente», dijo doña Elena, su voz todavía un poco débil, pero mucho más firme que meses atrás. «Lo arriesgaste todo, tu seguridad, tu empleo, incluso a tu familia, por mí, por alguien que ni siquiera conocías». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Usted habría hecho lo mismo, sé que lo habría hecho». Doña Elena sonrió. «Quizás, pero hay una diferencia entre saber lo que es correcto y tener el valor de hacerlo. Tú tuviste ese valor, y por eso siempre tendrás un lugar en esta familia. No como empleada, sino como una hija». Fue un momento simple, pero significó todo para Mariana. En aquella mansión a la que había llegado meses atrás, asustada y necesitando un empleo, había encontrado no solo un propósito, sino también una familia. Una familia extraña y marcada por cicatrices, pero una familia al fin y al cabo. Eduardo empezó a salir con alguien de nuevo eventualmente. Una mujer amable, una profesora universitaria, que no tenía nada que ver con el mundo de apariencias y manipulaciones de Beatriz. Doña Elena la aprobó, y eso significó el mundo para Eduardo. Esta vez escuchó a su madre. Esta vez no fue ciego. La historia de doña Elena y Mariana se convirtió en documentales, libros, reportajes especiales. Pero para las personas que lo vivieron, era simplemente la vida. Una vida que casi fue robada, pero que fue recuperada gracias al valor de una joven que se negó a permanecer en silencio ante la injusticia. Mariana siguió viviendo en la mansión, ahora en una habitación mucho mejor, en el segundo piso, cerca de los aposentos de doña Elena. Sus responsabilidades cambiaron. Ya no limpiaba habitaciones, sino que gestionaba la casa, a los empleados, se aseguraba de que todo funcionara bien. Estudiaba por la noche, cursando administración en una universidad privada que Eduardo insistió en pagar. Tenía un futuro por delante, un futuro que casi no tuvo. Su madre se recuperó por completo y sus hermanos prosperaron en sus nuevas escuelas. Visitaban a Mariana frecuentemente en la mansión y doña Elena los recibía con cariño, insistiendo en que hicieran de ese lugar su segundo hogar. Era extraño a veces ver a su sencilla familia de Getafe en ese ambiente de lujo, pero también era hermoso. Demostraba que la bondad y la dignidad no tienen clase social. Una noche, un año después del rescate, Mariana estaba en el jardín mirando las estrellas cuando Eduardo se acercó. Se sentó a su lado en el banco de piedra y permanecieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Entonces él habló. «¿Sabes, Mariana? Siempre creí que sabía lo que era el amor. Pensaba que amaba a Beatriz, pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía era obsesión,
fascinación. Ella sabía exactamente cómo atraparme, cómo hacerme sentir especial, y yo confundí la manipulación con el amor. Mariana lo miró. ¿Y ahora? Eduardo sonrió levemente. Ahora estoy aprendiendo lo que es el amor de verdad. Es lo que siento por mi madre, incluso después de todo. Es lo que siento por ti y por los otros que lo arriesgaron todo para hacer lo correcto. Es cuidado, sacrificio, verdad. Es hacerlo difícil porque es lo correcto. Hizo una pausa. Creo que eso es lo que tú me enseñaste. Que el amor verdadero no es control, es liberación. La mansión ya no era un lugar de secretos. Las puertas estaban abiertas. Las ventanas sin pesadas cortinas dejaban entrar la luz del sol. Había risas en los pasillos, música en el salón, el olor a café y bizcocho en la cocina. Era un hogar. Finalmente, verdaderamente, un hogar. Beatriz cumplía su condena en una prisión en las afueras de Madrid. No recibía visitas. Su familia la había abandonado, avergonzada por el escándalo. Eduardo se negaba a verla. A veces escribía cartas, intentando manipular, amenazar, suplicar, pero él nunca respondía. Había cerrado esa puerta para siempre. Doña Elena nunca visitó el sótano reformado. No podía, pero sabía que ya no era un lugar de dolor, y eso era suficiente. Se concentraba en el presente, en reconstruir su vida, en disfrutar cada día de libertad como el regalo que era. Plantaba flores, leía libros, cocinaba con Adela, conversaba largamente con Eduardo sobre todo y nada. Mariana miraba a veces aquella mansión y se maravillaba de lo diferente que era todo. Recordaba la primera vez que había tocado aquel interfono, nerviosa y necesitando desesperadamente un empleo. Nunca podría haber imaginado que aquel lugar cambiaría su vida de tantas formas, que encontraría allí no solo trabajo, sino un propósito. No solo una patrona, sino una segunda madre. No solo una casa, sino una historia que demostraría que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar un camino. Años después, cuando se contaba su historia, la gente siempre hacía la misma pregunta. ¿Tuviste miedo? Y Mariana siempre respondía honestamente. Sí, mucho. Pero el miedo nunca es una razón para no hacer lo correcto. A veces, hacer lo correcto es exactamente lo que tienes que hacer, especialmente cuando tienes miedo. La mansión en el Viso se convirtió en un símbolo, no de tragedia, como podría haber sido, sino de redención, de cómo el mal puede ser confrontado, de cómo el valor puede venir de los lugares más improbables y de cómo, a veces, la persona que menos esperas puede ser la heroína que todos necesitan. Mariana se quedó en esa casa durante muchos años. Vio a Eduardo casarse de nuevo, esta vez con alguien a quien doña Elena amaba. Vio a doña Elena envejecer con gracia, rodeada de amor y respeto. Vio la mansión transformarse no en un museo de horrores, sino en un hogar lleno de vida, risas y amor verdadero. Y cuando miraba hacia atrás, a aquella joven asustada que había llegado bajo la llovizna de abril, Mariana apenas la reconocía. Aquella chica había sido transformada por la experiencia. Había aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Había aprendido que la justicia a veces necesita ser buscada, no solo esperada. Y había aprendido que la familia no es solo sangre, es quien elige quedarse a tu lado, quien elige luchar por ti, quien elige amarte incluso cuando es difícil. La historia de la mansión en el Viso, de la mujer que fue mantenida, prisionera y de la joven empleada que la salvó, se convirtió en leyenda en Madrid. Pero para aquellos que lo vivieron, nunca fue solo una historia. Fue una lección sobre la humanidad, sobre elegir hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Fue sobre la fuerza que existe incluso en las personas más improbables. Y fue sobre cómo, incluso en las profundidades más oscuras, siempre hay esperanza. Siempre existe la posibilidad de rescate. Siempre hay luz esperando para romper la oscuridad. Y Mariana, la chica de Getafe, que se convirtió en la salvadora de doña Elena, llevó esa verdad consigo durante toda su vida. No como una carga, sino como un regalo.
la certeza de que había marcado la diferencia, de que había elegido el valor en lugar del silencio, y que esa elección había cambiado no solo su vida, sino la vida de todos los que amaba. La mansión permanece en pie hasta hoy, sus rosales floreciendo cada primavera, sus ventanas abiertas a la luz. Un lugar que una vez fue sombrío, pero que aprendió a brillar de nuevo. Un testimonio de que incluso los lugares más rotos pueden ser sanados, igual que las personas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, doña Elena y Eduardo haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con el valor de una joven que eligió hacer lo correcto incluso ante el peligro, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os impactó más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que hablan sobre el coraje, la redención y la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Estas son historias que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones, sobre cuándo debemos hablar y cuándo debemos actuar. Os esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que removerá vuestras emociones y os hará creer que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros.